Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la sesión del pasado 8 de octubre, que por cuestiones de tipo técnico se vio interrumpida. Bueno, habíamos visto cómo encontrar puntos críticos en el caso de varias funciones y queremos retomar aquí el caso de esta que es la figura 8, que tiene las siguientes características. A ver. Se trata de la función f de x definida de la siguiente manera. Una línea recta x más 2 para x entre pi medios, menos pi medios y menos 1. Es una cuadrática para x entre menos 1 y 1 y es una función trigonométrica coseno de x menos 1 para x entre 1 y hasta 2pi más 1. Entonces, para encontrar los puntos críticos, pues primero vamos a encontrar todos aquellos en los que la primera derivada es 0. Si consideramos f de x igual a x más 2, pues su derivada es idénticamente 1 y por lo tanto pues no hay ningún punto que cumpla la condición. Si consideramos f de x igual a x cuadrada, pues f' de x es 2x y esto va a ser 0 cuando x es igual a 0. Y si consideramos coseno de x menos 1, pues f' de x, la derivada del coseno es menos el seno. Y la derivada de x menos 1 es 1. Entonces, necesitamos ver cuándo esto se anula. Y recordamos que la función seno
se anula, si el seno se anula para los múltiplos de pi, o sea, para 0, para pi, para 2pi, etcétera. Entonces necesitamos que x menos 1 coincida con alguno de esos múltiplos. Entonces, por ejemplo, x menos 1 puede ser 0, x menos 1 puede ser pi, o x menos 1 puede ser 2pi, etcétera. Pues en este caso x es 1, en este caso x es pi más 1, y en este último caso x es 2pi más 1, ¿verdad? De estos, el que nos va a interesar es este, el caso en el que x es igual a pi más 1, porque el caso x igual a 1, pues sí está en el dominio de nuestra función, pero es un punto donde hay donde se juntan x cuadrada y coseno de x menos 1. Y el 2pi más 1, pues es el extremo derecho del intervalo, ¿no? No es un punto que está en el interior. Entonces ya tenemos los puntos donde f' de x se anula. Y como queremos todos los puntos críticos, necesitamos ver los puntos en que f' no existe. Y estos van a ser justamente los puntos x igual a menos 1, porque tenemos ahí un punto esquina, y también el punto x igual a 1, donde tenemos otra esquina. Entonces, para esta función que tenemos acá abajo, los puntos críticos
son -1, cero, 1, y pi más 1. Estos son los puntos críticos. Y a estos tenemos que agregarles, si queremos encontrar máximos y mínimos globales, los puntos extremos. El extremo izquierdo es menos pi medios y el extremo derecho pues es 2pi más 1. Ok. Vamos a continuación a ver dos teoremas muy importantes. El primero es el teorema de Role. Y este teorema nos dice lo siguiente: supóngase que f es una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el abierto AB. Si ahora además f de A y f de B coinciden, entonces existe un número C entre A y B, de tal modo que f' de C es 0. Y vamos a mencionar un poco aquí respecto a la demostración. Como f es una función continua y A, el intervalo AB es cerrado, sabemos que f tiene un mínimo y un máximo en AB. ¿Y dónde pueden ocurrir estos? Bueno, alguno de el mínimo o el máximo pueden ocurrir en un punto C que está en el abierto AB, pero entonces f de C es un valor extremo local y por lo tanto, por el teorema de Fermat, f' de C tiene que ser 0. Ahora, si el mínimo y el máximo no ocurren en el interior del intervalo AB, entonces el mínimo y el máximo pues se dan en los extremos del intervalo, los que le llamamos aquí los puntos finales. Pero entonces, como por hipótesis f de A y f de B coinciden, entonces también estos valores mínimo y máximo coinciden. Y si el mínimo y el máximo coinciden, pues f tiene que ser una función constante.
Y estas funciones sabemos que tienen derivada idénticamente cero. Por lo tanto, f' de C es cero para toda C en el intervalo. Es más fácil comprender el teorema de Rolle viendo un ejemplo. Si yo tengo la función x cuadrada entre menos 1 en el intervalo cerrado menos 1, 1, aquí está el punto menos 1, 1, aquí está el punto 1,1, aquí esto es A, esto es B, entonces lo que me garantiza el teorema de Rolle, por ser esta función derivable en el abierto menos 1, 1, que hay un punto C donde la derivada, su recta tangente, donde la recta tangente a la curva es horizontal. Y bueno, en este caso es claro que este es el punto C, donde la recta tangente es horizontal. Si tengo la función f de x igual a x cuarta menos 2x cuadrada, y quiero considerar el intervalo de menos 2 a 2, y de lo que se trata es de encontrar todos los valores C en los que f' de C, a ver si lo puedo, es 0. Pues esta función x cuarta menos 2x cuadrada es continua en el intervalo menos 2, 2 y diferenciable
en el abierto menos 2, 2. Además, por ser simétrica, con respecto al eje Y, pues f de 2 y f de menos 2 toman el mismo valor. Ahora, f' de x, pues es 4x cúbica menos 4x. Y si planteamos esto igual a 0, y esto quiere decir que x es 0 o x es menos 1 o que x es 1. Y entonces estos son los valores de C que hacen que cumplen que la derivada se anula en esos puntos. El siguiente resultado es muy parecido. Es como una generalización del teorema de Röhle y se conoce como el teorema del valor medio. Y ahora, otra vez tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB y también diferenciable en el abierto. Y entonces garantizamos, por medio de este teorema del valor medio, que lo abreviamos de esta manera, garantizamos la existencia de un punto C en el abierto AB donde f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' de c. Vamos a ilustrarlo. Aquí tenemos nuestro eje. Ahora tengo alguna función aquí. Digamos que aquí es A y por acá tenemos a B. Entonces, este punto que está acá arriba es el punto BF de B. Este punto que está acá es el AF de A. Y voy a dibujar aquí
una recta que une esos dos puntos. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues como ya sabemos, es f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Qué es el lado izquierdo ahí que tenemos en el teorema del valor medio? Y ahora vamos a imaginar que desplazamos esta recta secante a la curva paralela a sí misma. Vamos a desplazarla en esta dirección perpendicular. Entonces, en algún momento obtendremos una recta que toca a la curva, es tangente a la curva, y que su pendiente f' de c es igual a la pendiente de la recta secante. Vamos a convencernos de eso. La ecuación de la recta secante que pasa por el punto A, f de A es y menos f de A igual a f de B menos f de A entre B menos A x menos A. O podemos escribir como f de A más f de B menos f de A sobre B menos A x menos A. Y ahora quiero considerar una función h que la voy a definir como f de x menos esta y que acabo de poner aquí, que y es una función de x también, ¿no? Esta y que tengo acá depende de x. Y lo que quiero observar es lo siguiente. Esta función es continua en el intervalo cerrado AB. Esta función lineal también. Esta función f es
diferenciable en el abierto AB. La función y de x pues también es diferenciable en el abierto AB. Entonces, esta función h es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Vamos a escribir lo que es y de x. Y ahora vamos a ver qué pasa con h en A. Pues si evaluamos la función h en A, aquí al tomar x igual a A, esto se cancela, se anula. Entonces nada más va a quedar de la primera parte f de A menos f de A. Se va a quedar f de A menos f de A nada más. Y eso es 0. Y si evaluamos en B, pues sucede algo similar. Ahora aquí tomo x igual a b. Entonces va a quedar b menos a, que se va a cancelar con este b menos a que tengo acá abajo. Y el menos f de a se va a cancelar con el f de a que tengo aquí. Entonces lo que va a quedar es f de b menos f de b. Y esto es 0. Y entonces se cumplen las condiciones del teorema de Rolle. Lo cual quiere decir que existe C tal que h' de C es 0. ¿Pero qué es h'? Bueno, vamos a escribir aquí otra vez h. Pues h' de x es f' de x. La derivada de f de a pues es 0. Y aquí, como esto es x, la derivada va a ser menos f de b, el coeficiente de x. Y esto va a ser 0 en cierto punto x igual a c. En x igual a c, h' de c
Pero pues esto es justamente lo que dice el teorema del valor medio, ¿no? Que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' de c. Bueno, espero que esta vez sí se haya grabado correctamente bien este video. Les mando un saludo.